Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la miopía del marketing. ¿En qué consiste básicamente? Para mí, y lo que entendí, consiste en buscar, pues como en no cerrarnos, en no buscar más fácil esas necesidades de los clientes, no encerrarnos solo en el producto como se hace actualmente o como muchos empresarios hacen, buscan el producto que sea perfecto, más no buscan la necesidad como tal que necesita el cliente para adquirir su producto. Voy a empezar hablando un poquito de los aspectos como importantes que pude observar en el documento. Voy a hablar primero que todo del propósito fatídico, que según entendí es como tratar de encontrar la manera correcta de la necesidad del cliente y pensar mucho más en el cliente al momento de yo lanzar un producto o al momento de lanzar un negocio, porque la gente cuando saca un negocio piensa demasiado en qué producto voy a sacar, qué tan bueno va a ser mi producto, entonces no ve más allá como de satisfacer esa necesidad del cliente. Las empresas escogen los negocios incorrectos porque no buscan esa necesidad como tal. Yo veía un video en YouTube de Marketing Point que da un ejemplo para mí que era muy claro. Decía que yo como empresario iba a lanzar un nuevo producto y era un cazador de ratones. Y para mí ese iba a ser el mejor producto. Tanta es la miopía, por decir así, que no piensa en, bueno, y si tiene un sustituto, compran un gato, o si se llegaran a comprar un gato, o están las empresas que fumigan, pero eso es lo que sucede, las empresas como tal no llegan como ese más allá, no llegan como esa satisfacción como el tal del cliente. Por otro lado, es algo súper importante que es el tema de la obsolencia. Cuando hablamos del tema de la obsolencia, es que las empresas creen que los productos son irreemplazables, que creen que no hay cómo tener una sustitución de eso. Daban un ejemplo en el artículo de la electricidad y los supermercados. La electricidad cuando recién empezó era el boom. Hoy en día hay muchas maneras de reemplazar ese tipo de energía. Están la energía renovable, las energías, digámoslo, por paneles solares. Ya no va a ser la misma energía que como cuando empezó la electricidad como tal. Hay uno súper importante que me parece a mí y hablaba de los supermercados, que inicialmente los supermercados nacieron por el tema de que la gente tenía que ir hasta muy lejos a comprar sus cositas, por decirlo así. Entonces un supermercado grande, no sé, digamos en un pueblito, había que recorrer varias horas para comprar las cosas, pero nació el tema de las tiendas de los supermercados, que era para que la gente, o sea, satisfacer esa necesidad, una idea, para que la gente pudiera ir más fácil y más rápido a comprar sus cosas, que si se le olvidó algo volviera sin necesidad de tener que ir hasta tan lejos, por decirlo así. Hay otra cosa que hablan en este tema de la obsolencia y es el ciclo del autoengaño. Cómo las empresas se pueden llegar a autoengañar por esa ceguera que tienen, por decirlo así. Entonces, esta cumplen cuatro. Primero que todo, creer en el, creer en el crecimiento. Creer que el crecimiento está asegurado por las poblaciones adineradas y de expansión. O sea, creer que mi negocio, solo por estar en un lugar donde hay mucha plata, este negocio aquí, de aquí no me muevo, aquí crezco y aquí me mantengo, pero sin necesidad de innovar, sin necesidad de nada, ahí están. Creen que van a crecer demasiado. Por otro lado, están el segundo, que son los sustitutos. ¿De qué trata? De creer que no hay un sustituto competitivo para reemplazar el producto que yo tengo en la industria, como el ejemplo que daba de los ratones, pues de las trampas de ratones. La tercera, tener mucha fe en producciones masivas de venta, de costo unitario y rápidamente decrece al aumentar la producción. Según entiendo yo, es que
cuando tenemos una producción masiva, o sea, estamos produciendo mucho, lo que estamos haciendo en realidad es disminuyendo esas ventas, por decirlo así. Decrecen rápidamente porque va a tener muchos productos y pocos compradores. Y por último, la precaución en el producto científico, experimentado científico controlado, en el mejoramiento y la reducción de costos. O sea, yo en este caso entiendo que es como cuando uno tiene productos por ahí nuevos que estamos experimentando, creemos que va a ser el boom y empezamos a experimentar tanto y no nos sale y lo que hacemos es perder costos en este caso. Bueno, las industrias más avanzadas para mí hoy en día, y en el documento también lo decía, imagínense, hace 10 años iba por buen camino. La industria más avanzada en este momento ha sido la tecnología. La tecnología ha permitido demasiadas cosas, tanto en la medicina como en lo industrial, en absolutamente todo. Hay empresas que han llegado a quebrar o que han desaparecido por el tema, que han desaparecido por el tema de no adaptarse a esa tecnología. Al no adaptarse a esa tecnología, prácticamente pueden llegar a desaparecer. Pero hay un tema importante y puede ser el tema de la pandemia. En pandemia hubo mucha gente que o se adapta o pierde sus trabajos o pierde sus negocios. Y se puede verificar que se pudo adaptar muy bien el tema de la droguería, los supermercados, los domicilios, todo por internet. Ya se podía hasta mercar por internet. Todo el que no haya llegado a ese caso o que no se haya podido adaptar fácilmente puede desaparecer. Por otro lado, en los aspectos, vamos a hablar del mito de la población. ¿En qué consiste? En pensar que las utilidades que requerimos está toda en una población o un mercado de expansión. Cuando hablamos de un mercado de expansión, creemos que todos vamos a crecer, ahí sí hay una ausencia de problemas o hay una ausencia de ideas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mercado en el cual a mí me compran, estoy ahí súper pendiente, pues, me llega la gente, por decirlo así, hay ausencia de problemas. Yo no tengo problemas para nada en mi negocio. Pero por lo contrario, cuando hay un mercado de contracción, ahí sí deben de surgir las nuevas ideas. Sí o sí, porque si no el mercado se nos va a acabar, entonces tenemos que empezar a innovar, a mirar qué ideas, cómo vamos a hacer para sacar ese negocio adelante. O sea, buscar la manera de permanecer en ese mercado, porque si no, como lo decía ahorita con el tema de la pandemia, desaparece. Y eso sucedió, desaparecieron muchas empresas. Me parece importante hablar de las industrias. Exactamente, esta se colocó acá. La industria de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque la industria de los ferrocarriles se desapareció por no encontrar una necesidad del cliente. Al no encontrar ese tipo de necesidad del cliente, desapareció, porque la parte de ser ferrocarriles hubieran podido ser un medio de transporte. Por otro lado, tenemos la industria del petróleo, que la mencionan mucho en el artículo. El artículo dice que el petróleo, por decirlo así, es chepero, porque no ha necesitado innovar, pero tampoco se ha desaparecido. Cada que intenta desaparecerle de chepa, le llega algo nuevo. En cuanto a la industria del cine, en este caso el documento hablaba de Hollywood. Hollywood iba a desaparecer, porque ya el cine, pues, por decir así, donde graban allá, ya eso estaba desapareciendo. Pero pudo permanecer ahí por los guionistas. Pudo desaparecer, pues pudo quedar ahí por el tema de los guionistas, o si no, también hubiera desaparecido. Pero hablaban de dos empresas muy importantes, DuPont y Corning, que como tal fueron empresas que llevan muchos años, pero han estado innovando, han estado creciendo y eso no les ha permitido como caerse. Es una empresa de innovación que sacan cosas nuevas, una dedicada como al vidrio y el otro creo que al aluminio.
Entonces me parecía como importante porque son 4 empresas diferentes, 4 empresas, no, 4 industrias muy diferentes, pero todas han actuado de manera, también por decirlo así, han actuado de manera muy diferente y han crecido de manera diferente. Unas han caído, otras han permanecido. Por último, no pensar en la competencia. Cuando uno no piensa en la competencia, de una u otra manera tiene una miopía en el marketing. ¿Por qué? Porque uno cree que uno no tiene sustitutos, que va a estar ahí siempre, que yo siempre voy a tener mis ventas arriba. Tanto, una parte del documento decía que por un lado las ventas y por otro lado el marketing. Que las ventas es la necesidad del vendedor, pero el marketing era la necesidad del comprador. Que las ventas lo que quería era convertir el producto en efectivo, mientras que el marketing buscaba satisfacer la necesidad del cliente mediante el producto. Es tanto al momento de realizar una venta, el que escoge el vendedor, perdón, el producto es el comprador, más no el vendedor. Y eso se da por medio de ese marketing, buscarle esa necesidad al cliente. Por último y en conclusión, que aprendí, perdón, del documento sobre lo de la miopía del marketing, que es muy cierto, de una u otra manera, las empresas y hasta uno cuando piensa en emprender o en hacer un producto o algo así, casi nunca piensa en, bueno, ¿qué necesita mi cliente? No piensa en, me voy a lanzar con este producto va a ser el boom, pero no es así, uno tiene que pensar en qué necesita, que en unos años, cómo puedo ser, por eso yo creo que existe el tema de la visión, porque la visión también de una u otra manera es lo que nos lleva más allá en un futuro, por decirlo así. Estuvo muy bueno el documento, muy interesante. Y esa fue como la exposición de lo que pude entender del artículo. Muchas gracias.